Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. El tema de hoy es un tema muy precioso, es un tema importantísimo. Entonces prepara tu corazón, toma la Biblia y vamos a leer Lucas capítulo 23, versículos 33 y 34. Y el tema es la muerte de Jesús. Vamos a leer. Está escrito: cuando llegaron al lugar llamado Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron sus vestidos echando suertes. Bueno, es un texto muy rico, es un texto poderoso, es un texto profundo que tenemos que analizar aquí para entender la muerte de Jesús. Bueno, en la Biblia encontramos un texto en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es la muerte eterna. Así que Cristo vino a este mundo para pagar nuestra deuda, para pagar el precio de nuestro rescate. Por eso vino Cristo a este mundo para morir en la cruz por nosotros. Solo que para entender mejor ese tema de la muerte de Jesús, tenemos que hacer un análisis, tenemos que hacer una búsqueda, un estudio profundo para entender mejor lo que realmente pasó en el Calvario. Bueno, analicemos entonces desde Génesis. En Génesis, el Señor Dios había creado a Adán y Eva. Y Adán y Eva eran felices, vivían en el jardín del Edén. Y el Señor pasó orientaciones para ellos. Entre las orientaciones estaba la orientación de no comer de un fruto de un determinado árbol. Así que Adán y Eva sabían las orientaciones del Padre, sabían los principios del Señor. Solo que por una decisión personal, los dos decidieron entonces transgredir la ley de Dios, las orientaciones de Dios. Y con esta transgresión, el pecado entró en este planeta, entró en la vida humana. Cuando el pecado entró en la vida humana, mira lo que pasó. Vamos para Génesis, capítulo de número 3, para entender. Vamos para el versículo de número 7 y 8, que dice: entonces se abrieron sus ojos y al darse cuenta que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se las ciñeron. Ahora escúchame, el versículo 8 dice: entonces oyeron el andar de Dios, el Señor, que se paseaba por el jardín a la brisa del atardecer. Y el hombre y su esposa se escondieron de su presencia entre los árboles del jardín. Atención para el 9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? O sea, Adán y Eva pecaron. Y cuando pecaron, entonces percibieron que estaban desnudos. E intentaron buscar una ropa, pero ropa de hojas de higuera, que no cubre nada, que no resuelve nada. Pero esa es una tentativa humana de resolver el problema. Nosotros, seres humanos, siempre buscamos una forma para intentar resolver nuestro problema, solo que las acciones y decisiones y planes humanos no son suficientes, o sea, son imposibles de cambiar la historia humana, de resolver el problema del pecado. Así que el Señor, el versículo 9 muestra que el Señor tomó la decisión de ir atrás de Adán y Eva. Y el Señor empezó una búsqueda para encontrar a Adán y Eva. Y finalmente los encontró. Y cuando el Señor los encontró, los dos estaban desnudos, pero estaban arrepentidos. Y ahí entonces el Señor estaba con los dos allí, esperando esperando para dar la noticia a los dos, para dar las orientaciones a los dos. Solo que pensemos un poco, reflexionemos un poco. El diablo estaba allí también, solo que el diablo estaba en la esquina, mirando esta escena para ver lo que el Señor haría. Y el diablo pensó: bueno, si el Señor perdona a los dos, ¿qué digo yo? ¿Cuál sería mi reacción? ¿Cuáles serían mis palabras? Y si el Señor no los perdona y los mata, ¿qué digo? Entonces el diablo preparó en su mente, preparó una acusación para cada situación. Y él pensó:
si el Señor los perdona y los salva, entonces el diablo acusaría a Dios diciendo, ¿qué tipo de Dios eres usted? ¿Qué tipo de Dios eres tú? Que está perdonando dos pecadores. Y usted mismo había dicho que si comiese de este fruto, seguramente moriría. Y ahora comieron y usted simplemente los perdona. O sea, ¿dónde está tu palabra? Usted no es un Dios de palabra. ¿Por qué no los mata? A ver, mátelos. O sea, el diablo acusaría al Señor si el Señor los perdonara. ¿Por qué? Porque el diablo diría, ¿dónde está tu palabra? Usted había dicho que si ellos comiesen de este fruto, morirían. Entonces el diablo tenía esta acusación para el Señor. Bueno, ¿y si el Señor entonces tomase la decisión de matar a los dos? ¿Qué pasaría? El diablo acusaría igual. El diablo diría, ¿qué tipo de Dios es usted? Solo porque comieron una fruta, ya estás matando dos personas. O sea, usted es un Dios muy malo, es un Dios asesino, es un Dios, un dictador, eres un Dios malvado. ¿Cómo puedes matar dos personas solo porque comieron fruta de un árbol? Entonces el diablo estaba preparado. El diablo preparó una trampa, una estrategia para acusar al Señor de alguna manera, ¿viste? ¿Y qué pasó? El Señor perdonó a Adán y perdonó a Eva. El Señor dice a los dos, yo los amo y les perdono. Solo que mi palabra no puede ser, no puede caer por tierra. Yo los perdono, pero lo que yo había dicho tiene que cumplirse. Entonces el Señor revela a los dos el plan de la salvación. El Señor dice, bueno, yo les voy a perdonar, les voy a dar otra oportunidad. Solo que yo me propongo a morir en vuestro lugar. La muerte que pertenecía a ustedes, la muerte que se trata de la paga del pecado, yo voy a asumir esta muerte. Yo voy a morir en lugar de ustedes. O sea, el Señor hizo algo impresionante. Es una manifestación, una revelación de amor increíble. Y entonces el Señor revela, bueno, ustedes pecaron y merecen morir. Solo que yo voy a morir en vuestro lugar. Imaginemos. O sea, la muerte que pertenece a ustedes, yo voy a morir. Y la vida que pertenece a mí, les voy a dar a ustedes. Y por esta situación, por esta explicación, por esta revelación, el diablo no esperaba. Entonces, en ese momento, el Señor mata un cordero, quita la piel de este cordero y usa para preparar una ropa para Eva y otra ropa para Adán, mostrando con esta actitud un mensaje de gracia, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación, un mensaje de salvación, dando a ellos una oportunidad más. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Cuántas y cuántas veces nosotros cometimos errores y pecados? Y el Señor, con su gracia, con su infinita misericordia, perdónanos y concede a nosotros oportunidades. Porque Cristo, con su sangre, con su vida en la cruz, con su muerte en la cruz y con su vida en la resurrección, garantiza a nosotros el perdón y la salvación. Así que el Señor entonces explicó a Adán y Eva, ustedes no van a morir eternamente, pero yo voy a morir en lugar de ustedes. La muerte que ustedes merecen, yo voy a morir. Y la vida que yo merezco, les daré a ustedes. ¡Qué impresionante! Esa es una manifestación de amor. El tiempo pasó y durante todo el Antiguo Testamento el Señor intentó explicar a su pueblo a través del santuario, del sacrificio de los corderitos, para mostrar que el inocente moría en lugar de la persona que tenía la culpa. Este era el mensaje en el desierto del santuario. ¿Por qué? Porque el pecador cometía el pecado, después arrepentido oraba, confesaba al Señor y transfería su culpa al corderito. Y el cordero era muerto en lugar del pecador que salía libre, volvía para casa. Entonces, este principio del santuario
era o mesmo princípio da cruz. Cristo vino a este mundo, nasceu de Maria, viveu entre nós e chegou o momento de dar sua vida na cruz. E quando Cristo estava indo à cruz para morrer, viste que Cristo, como um cordeiro, quedou callado, não abriu sua boca. E Cristo estava como inocente, porque Cristo não havia pecado, e assim Cristo estava sendo levado como o cordeiro ao matadeiro. E nós somos os pecadores, temos a culpa, le echamos todo sobre Cristo, sobre Ele. Mis amigos e mis amigas, lo que Cristo passou en el Calvário foi terrível. Só que antes del Calvário, o sofrimento de Cristo começou antes. Quando Cristo foi bautizado no rio Jordão por Juan el Bautista, allí começou seu ministério. E quando Cristo sai do bautistério, então sigue para o deserto, onde queda por 40 dias de ayuno. Em seguida aparece o diabo para tentar a Cristo e para lutar para que Cristo pudiera pecar de alguma coisa assim. E Cristo se mantuvo firme. Cristo se mantuvo firme na palavra. Escrito está, escrito está, escrito está. E Cristo derrotou o diabo outra vez. E a partir deste momento, em cada lugar onde ia Jesus, tinha uma acusação, tinha um levante, tinha uma oposição contra Cristo. E finalmente Cristo chegou ao Getsemaní, esse jardim impressionante. E Cristo allí orava. E diz na Bíblia que salia de seus poros, salia sangre. Cristo estava sangrando, salia por seu corpo a sangre. Porque Cristo estava levando sobre si nossos pecados. E no jardim de Getsemaní, neste huerto, Cristo orava e clamava ao Senhor. E o Senhor lo mirava e esperava suas decisões. Porque o diabo pensava, Cristo tem que desistir, tem que desistir, tem que desistir. Pero Cristo não desistiu. Cristo se mantuvo firme e foi hasta a cruz. Foi traicionado por Judas. Depois levaram Jesus preso, puseram sobre sua cabeça uma corona de espinas. Em seguida, lo golpearam a espalda, o corpo, e Cristo foi juzgado, condenado injustamente e levado hasta um lugar onde le puseram na cruz, a cruz de Barrabás. E Cristo foi levado sangrando a cabeça, o corpo, a espalda, as pernas. Cristo estava sangrando e caminhando por la via dolorosa. Caminhava, caía e se levantava. E Cristo levava uma cruz pesada. Esta cruz não era solamente a cruz de Barrabás, era a cruz minha, era a cruz tuya. E Cristo estava pagando nossas deudas. Estava cumprindo sua promessa hecha no Edém. E Cristo finalmente chegou ao Calvário, quando foi finalmente crucificado, derramando sua sangue, entregando sua vida por nós. Cristo venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, porque Cristo morreu, só que Cristo ressuscitou. Ele foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Cristo venceu a morte, derrotou o diabo, derrotou o pecado, derrotou todo e venceu para salvar-te a ti e a mim. Pagou o preço de tu resgate e o preço de mi resgate. Alabado sea el Señor Todopoderoso, mi amigo y mi amiga. Usted ya no tiene deudas. Usted ya no estás perdido, porque Cristo te salvó. Cristo pagó tu deuda. Cristo pagó el precio por ti. Así que tú tienes la oportunidad de aceptar a Cristo y ser salvo. Eu te pergunto a ti, ¿aceptas a Cristo como tu Salvador personal? ¿Quieres entregar tu vida al Señor? Cristo nunca desistiu de ti. Por favor, não desista de Ele. Não abandone a igreja, não abandone a Bíblia, não abandone a oração. Estou falando a uma pessoa que se alejou da igreja, que se apartou da igreja, que já não frequenta mais a igreja. Meu amigo, acércate. É o momento de volver à igreja, de tomar uma decisão, de tomar uma atitude, de cambiar, de ser bautizado, de nascer de novo, de empezar de novo. Levanta a cabeça, agarremos nas mãos de Cristo, vamos seguir firmes. Porque Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou, Cristo pronto vendrá outra vez para buscar-nos, para levar-nos ao cielo. Amém? Eu te pergunto a ti, você aceita a Cristo como tu Salvador personal? Eu acepto.
Se você acepta, levante a mão. Levante a mão dizendo, eu acepto. Amém. Amém, te felicito. Agora, aceptamos a Cristo, muito bem, pero temos que dar um passo mais. Temos que nascer de novo, del agua e del Espírito, passar por el bautismo, nascer outra vez. ¿Aceptas? Levante a mão dizendo, eu acepto. Muito bem, te felicito. Vou a orar por ti. Oremos. Padre querido, graças por este mensagem. Graças, Senhor, por este momento especial de reflexão sobre o sacrifício, a muerte de Cristo e sua misericórdia e amor para com nós. Te suplico que bendigas esta pessoa que ora comigo. Entregamos em tus manos nosso coração. Te aceptamos como Salvador personal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Alabado seja Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Por la gracia del Senhor. Amém.